nuestras, Panamá es atractiva no solo para la inversión extranjera buena, sino también para el dinero mal habido, no solo para la posibilidad de lavarlo, sino para que aquí también se concreten transacciones de tipo criminal. Quiero decirles que está muy interesante el tema de la Operación Jericó porque constituye un antes y un después en la cometida que está haciendo se están haciendo las fuerzas de seguridad con relación a la posibilidad de alcanzar a personajes que antes se rumoraba o se pensaba que podrían estar en situaciones delicadas con este tipo de delitos y que hoy pues se constituyen una investigación importante llamada Jericó. Para conversar acerca de todos estos temas y siempre analizar la realidad nacional en torno a Panamá, las leyes y la situación política, tenemos a Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación. Le damos la bienvenida en el día de hoy. Ana Matilde, ¿cómo está? Sí, estoy muy bien, buenos días y gracias por la invitación. Un saludo a todos sus oyentes. Quiero comenzar por lo que últimamente estábamos analizando. Decía yo que me encontré con una noticia de 2012, junio de 2012, donde el propio presidente, cuando era ministro de Seguridad, señalaba el peligro del narcotráfico entronizado en los partidos políticos. Hoy estamos viendo la operación Jericó, que implica al hijo del señor Pineda, lo que no necesariamente implica al diputado, sí, porque hay que ser, digamos, correcto en ese sentido, pero sí llama poderosamente la atención la clase de sistema que no solamente implica narcotráfico, sino también lavado de dinero, empresas, una organización criminal a nivel nacional e internacional. ¿Qué opina usted acerca de esta situación y de los últimos acontecimientos con la Operación Jericó? Sí, bueno, lo principal es reconocer que Panamá hace muchos años, producto de su posición geoestratégica, es decir, Panamá donde está ubicada en la región me refiero a América Latina, y las ventajas competitivas y comparativas que ofrece, es decir, por ejemplo, ser un hub desde el punto de vista de la conectividad. Panamá tiene los puertos, la economía dolarizada, la zona libre de Colón, tiene vuelos que salen diarios a prácticamente un montón de destinos en la región y que conectan hacia Europa. De cara, Panamá tiene costas en ambos mares y tiene dos fronteras que son muy permeables, es decir, la de Costa Rica, porque es prácticamente es a lo ancho totalmente la frontera y por la migración irregular que se da por el sur, por el Darién. Panamá tiene una serie de características, el centro financiero y las leyes nuestras. Panamá es atractiva no solo para la inversión extranjera buena, sino también para el dinero mal habido, no solo para la posibilidad de lavarlo, sino para que aquí también se concreten transacciones de tipo criminal, porque los criminales tienen la posibilidad de llegar en la mañana, irse por la tarde, ejecutar, transaccionar, tienen las comunicaciones. Panamá tiene unas ventajas enormes que son atractivas. Y Panamá tiene ciudades como Colón, como que forman parte, y sobre todo Colón, forman parte de ese archipiélago criminal que está en construcción en razón de las islas y la entrada a los Estados Unidos y la salida desde Colombia y todo el sur. Entonces, esto no es de llamarnos la atención, esto sabemos que por la posición geográfica, que es estratégica, con todas estas ventajas que le he planteado, Panamá siempre ha sido atractiva para el crimen y el crimen organizado. Cada vez, disculpe, se perfecciona más y busca aquellos lugares donde, ¿cuáles son los mensajes que se mandan? Por ejemplo, que tocando la política, todo negocio aquí es posible y que la impunidad es una mercancía en venta al mejor postor. Eso es muy atractivo para la delincuencia. Cuando hay normas laxas o cuando hay la posibilidad de la intervención de la política en la justicia, eso hace atractivo que la delincuencia quiera operar allí. Tocar la política no es nada nuevo, no es nada extraño tampoco, porque asimismo ha tocado otras instituciones, la familia, los barrios, donan en las iglesias, etcétera. O sea, el crimen organizado ha entendido que su negocio es lucrativo
porque su negocio es financiero. No solamente es el daño que hace la droga que ellos trasiegan, es todos los otros delitos que derivan, el tráfico humano, el tráfico de armas, en base al tráfico de drogas, y la posibilidad de lavar el dinero, porque ellos sin los activos mezclados con una apariencia de licitud y aquellas sociedades que les permiten tener sociedades fantasmas, sociedades pantalla, o sea, que tener el negocio, que es rápidamente abrir un negocio, usted dice que es un club social y resulta que atrás se hacen mil cosas diferentes. Eso por decirlo de una manera sencilla. Así que todo eso hace que la actividad esté a lo largo y ancho. No se puede parar. Panamá no ha parado de ser cooperador con los otros países, los de origen y los de destino de la droga, y Panamá que dejó de ser tránsito para ir constituyendo parte de ese elemento necesario en un hub criminal en construcción en toda esta área que facilita el trasiego de drogas por las ventajas que ya le he ¿Qué planteado. me Así que dice Ana Matilde de este delito, esta organización delictiva empresarial, porque al final es una organización cuasi empresarial a través de la cual se trasiega, se trafica, se lava dinero, como esta conectividad ya dicha en 2012 por en ese entonces ministro de Seguridad del no es Narcotráfico y del el Poder y la 2012, Política? sí, no es del 2012. Allí, bueno, ahí lo que llamó la atención es que un ministro de Estado dijera que Lo dije, estaba exacto, bien de eso estoy diputado hablando. metido, porque lo demás se sabe, desde, digo, Panamá ha ido mire, desde la década de los 90 ya Panamá cambió su normativa para invertir la carga de la prueba por el peso tan grande que tenía la aparición de elementos criminales haciendo aquí transacciones para mover la droga hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Entonces, bueno, lo triste de esto es que, aunque estén mencionados diputados, usted sabe que el diputado Pineda se envió a la Corte Suprema parte de la investigación por los vínculos que encontraba o por los elementos que encontró el Ministerio Público y la Corte dijo que en base a la prueba idónea no había suficientes elementos. Entonces, Panamá tiene esa serie de detallitos en su normativa que lamentablemente pasan por la misma asamblea y no crean, el crimen organizado no es tonto, ellos saben dónde tienen que colocar personas, a dónde tienen que tocar, donde hay personas vulnerables por sus estilos de vida, porque les encanta hacer fantochería y grandes despliegues de cosas que tienen. Hombre, eso no lo tienen a partir del salario de funcionario público, eso lo tienen por sus otras actividades conexas que bien han sido penetradas o subfinanciadas por el crimen organizado y ellos tienen sus elementos en distintos lados. Ya en Así que sus eso no tiempos es como procuradora de la Nación, estamos hablando, creo que fue en el periodo del presidente Martín y un poco en el periodo de Martinelli, había del indicios en su 2005 al despacho, 2010. Ajá. ¿sí? Había indicios en su despacho de que había conexiones entre la política, los partidos políticos y el narcotráfico, esta actividad delictiva. No había ningún alto funcionario de la Asamblea, habían sí miembros de la seguridad, también estaban en el registro civil, también estaban en distintos lados, porque ellos tocan personas, ¿no? Conductores, ex policías, etcétera. No recuerdo en ese momento el nombre de ningún diputado que estuviera directamente señalado, ¿no? O que nos hubiera pasado algo como ahora, que hay unos elementos y se mandan a la corte y la corte dice no hay suficiente. Había otro tipo de delitos, Ujú. pero eh, no necesariamente recuerdo alguno directamente con narcotráfico. Bueno, esta es la situación que hay con la operación Jericó. Me imagino que se estarán dando nuevos detalles y localizando al hijo del diputado Pineda para que dé sus descargos acerca del tema, si aparece o si está en condiciones de explicarlo. Hablando de otros temas, el presidente ayer en la conferencia de prensa habló del despilfarro en la descentralización de 2021 a 2024 y que se usaron 320 millones de dólares que ahora no tienen aparentemente justificación. Siento que no tampoco es un tema de 2021 a 2024, también viene de atrás esta forma de invertir o de adquirir los dineros a través de las juntas comunales, etcétera, y no tener al final una prueba fehaciente de lo que se está haciendo con los dineros públicos. Ana Matilde.
Sí, bueno, ayer la intervención del señor presidente fue interesante. Creo que él usó la palabra despilfarro para ¿Sí? referirse a la señora de la UNACHI, que hasta ahora había encontrado un receptor en la Asamblea producto del intercambio de favores y el tráfico de influencias, porque de lo que yo recuerdo en mi periodo ella tenía gran cantidad de parientes o de personas allegadas a diputados nombradas en UNACHI y eso le garantizaba que cada vez que ella llegaba a pedir algo en la asamblea, con excepción de mi voto, tenía el voto de todos los demás. Así que enhorabuena que le dieron un alto a ese despilfarro en el sentido de que la Comisión de Presupuesto, y enhorabuena, la parqueó ayer, como se dicen, los panameños hablan Como se dice. coloquialmente, le dieron su parqueada y no recibió ni un centavo en el traslado. Pero por el otro lado, el tema de la descentralización, también, mire, esto no empezó ahora. Recuerden el periodo del señor Martinelli, y a lo mejor desde antes, lo que pasa es que le llamaban distinto. Usted sabe que eso es una práctica aquí. Primero había un FES, un PAN, un FIS, o sea, los nombres van cambiando, Cambiaron los nombres, pero el billete pasaba por los mismos pero las propósitos. prácticas son las mismas. Entonces, aunque en el periodo usted recordará que todavía podemos recordar al excontralor Humbert llegando con un poco de caja al Ministerio Público y diciendo que había encontrado, bueno, había un montón de dinero que se desvió a través de las juntas comunales y le llegó a un montón de diputados que recibieron hubo como más de 300 millones de dólares repartidos así. Algunos han ido a proceso, otros nadie los ha tocado y ahora son funcionarios en distintas instituciones o son gobernadores o son Curioso que alcaldes. la cifra ahora es 320 millones, en ese tiempo eran más de 300 millones. Y Eh, cómo no, pero no se llamaba descentralización, ajá. paralelo. O sea, lo que le quiero decir es que esta práctica alguien tiene que ponerle un alto. Si se van a escapar por el hueco de la impunidad, todos los diputados y representantes de corregimiento que recibieron esos millones en el gobierno de Ricardo Martinelli, bueno, pero que por lo menos ahora, si hay la decisión de agarrar a los que estuvieron en el gobierno pasado, se identifique cómo se dio la actividad para que se corrijan los mecanismos y no se repita. Mire, es muy fácil perseguir al adversario político. Eso es muy fácil, quitarle contrato al que era de otro partido, cancelarle o no renovarle el contrato al que era del oponente, todo eso es fácil. El verdadero reto es corregir las prácticas para que no le cambien los nombres, no se disfracen y se dé también en este gobierno o pasen impunes las que se dieron Bueno, antes. casualmente aquí está la declaración dándole seguimiento al hilo de lo que estamos conversando. El presidente Munino le pidió a los ministros que si van a hablar de corrupción presenten denuncias con pruebas. Esto es un poco lo que usted te está diciendo también. Esto no se trata solamente de la rutilancia de decir aquí pasó algo, sino que se presenten las pruebas y se hagan las denuncias del caso y que se logre finalizar con ese hilo de acontecimientos. Los, los correctivos administrativos, porque es para caer en un delito, tiene que haber prácticas dentro de las instituciones que son laxas o ausentes de controles. Evidentemente, con la Contraloría General haciendo lo que hemos visto en estos últimos años, viene hace rato el deterioro, desde la designación de la señora Bianchini, que en paz descanse, por la designación de personas muy vinculadas al Ejecutivo, con cero profesionalismo, que fueron destruyendo, dándole golpes certeros a la Contraloría para llegar hasta la ley que tenemos ahora, que definitivamente se la pasó como un traje a la medida al Contralor para no hacer absolutamente nada, y ahí están las consecuencias. Entonces, y eso está pues pendiente de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, pues sabemos que eso toma el tiempo que ellos consideren que tome, pero es importantísimo para el país desmantelar esa camisa de fuerza que el Contralor Solís le ha puesto a las facultades constitucionales y legales de la Contraloría. Lo más importante es que haya la fiscalización y la identificación de las prácticas para conocer cómo se dieron, para desmantelar la trama con la que se logran urdir esos desvíos de fondos públicos. Hay muchas solicitudes para optar por el cargo de Contralor de la República. Hay un nombre que es el que más veo y leo publicado, que es el de Anel Bolo Flores. ¿Qué opinión le merece a usted cuando hay, yo no diría que ungidos, pero sí nombres que tienen más prelación que los demás y que en el imaginario prácticamente se van convirtiendo en los elegidos hasta que llegan? No digo que sea el caso del señor Flores,
pero es a quien más escucho y que dicen por ahí, como dicen los panameños, que es una persona que puede ser favorecida con la Contraloría. Y para que sea así es porque tiene algún nivel de amiguismo, acercamiento, de relación directa con el presidente o con los diputados. Por lo general es con los presidentes. Mire, hay que, lamentablemente, el sistema en la Constitución no está del todo mal diseñado. La Constitución establece que es una elección de la Asamblea. ¿Para qué? Para tratar de encontrar pesos y contrapesos. Que Sí. haya balance, que la persona que fiscaliza las actuaciones del Ejecutivo, que maneja fondos o que distribuye los fondos, sea una persona que responda a las distintas corrientes políticas, en el sentido de que no responda a ninguna en particular. Eso no lo hemos logrado hasta ahora nunca. La Asamblea se somete como un notario a lo que quiere el Ejecutivo. Y el Contralor tiene misiones muy importantes que van más allá del mero requisito formal. A lo mejor ese señor Boro Flores, a quien no conozco personalmente, puede cumplir con los requisitos mínimos. Tiene la edad, nació en Panamá y tiene un título universitario, pero eso no es suficiente para ser Contralor General de la República. Ah, bueno, que conoce al presidente, que donó en campaña, resulta que eso lo descalificaría. Entonces, lo que hay que examinar bien, y es lo que esperaríamos que hagan algunos diputados, sabemos que hay otros que no van a hacer absolutamente nada, que van a hacer lo que le pongan por delante y le pidan el Ejecutivo. Mm. Pero la idea es que revisaran el currículum, la trayectoria. Ahí está el doctor Carlos Barzallo aspirando. Esto es una gran novedad de que alguien con ese perfil haga este ejercicio social de utilizar las normas para ver. Ahí dice que basta con eso y él se presenta, pero es una persona que tiene trayectoria en el país, no solo como jurista, que no es lo mismo que ser un simple abogado. Es un jurista y tiene trayectoria enorme en la presentación de recursos, que es una de las facultades que tiene el Contralor y que pocas veces lo usa. Y es de presentar recursos de inconstitucionalidad y de ilegalidad ante la Corte Suprema de Justicia cada vez que se ven actos o leyes, que se emitan leyes que afecten patrimonios públicos. Fíjate Y es que el diputado Luis Duque, que estaba citado hoy para conversar un poco del tema, utilizo un poco la documentación que tengo de producción. Aquí la Comisión de Credenciales va a recibir 66 postulados para el cargo de Contralor y 71 a Subcontralor. Pero el diputado solicita, lo solicitó desde antes de ayer, no solo evaluar las hojas de vida, sino la posibilidad de poder entrevistarlos. Eso es un puesto suficientemente importante para eso, ¿no? Así es, y tiene que haber escrutinio público. Deberían televisarse, hacerse en la comisión que pueda, la posibilidad de que el público pueda ver transmitido el, el debate o la confrontación de las ideas entre los que aspiran, los currículums, y además que se atrevan a presentar su estado patrimonial, de dónde han salido sus fondos, a qué se han dedicado los últimos años, de dónde viene el patrimonio que tienen, cuánto es lo que tienen, cuál es su conflicto de interés, en qué juntas directivas, sociedades o compañías están, si han sido o no donantes de campaña. Sabemos que aquí muchos donan sin decirlo, sin reportarlo. Bueno, ¿a quién le han donado? Si todo eso lo pudiéramos saber, podemos tener más o menos una idea de cuál va a ser el desempeño. Conocer de gobierno corporativo, de gobierno abierto, de administración pública, de contrataciones públicas. Todo ese perfil yo no se lo he visto al señor Bolo Flores, que además no sabemos, ¿usted lo ha visto alguna vez opinando en algún medio contra la corrupción? ¿Usted lo ha escuchado alguna vez externando sus opiniones públicas respecto al mal manejo de los fondos públicos? Yo jamás en mi vida, y estoy muy pendiente de las noticias, soy una mujer profundamente involucrada en la cosa pública y en el quehacer nacional e internacional, trato de estar informada. Yo jamás lo he visto emitiendo una opinión. ¿Cuáles son los méritos de él o de otro que esté en la misma condición de él y que haya llegado solamente porque conoce a los diputados o porque conoce al presidente de la República? Eso es lo que ya deberíamos superar. Antes de estar hablando de cambiar la Constitución, y que hay que hacerlo, descubramos que hay normas en la Constitución que son buenas, pero es que no las aplicamos. En el top de recordación yo tengo en mi mente a Chinchorro Carles, con quien departimos mucho en APEDE en aquellos tiempos, en los últimos años, a Chinchorro, como un contralor que se le recuerda por su, digamos, por su quehacer en la Contraloría, al punto que el edificio de la Contraloría lleva su nombre hoy. Y tengo de recordación a Federico Humbert por la particularidad que tiene de haber sido un contador, pero ser un empresario probado,
que de alguna manera tuvo el respaldo de la opinión pública en su momento. ¿Usted de quién tiene buena recordación como ejemplo de un contralor en los últimos gobiernos democráticos de Panamá? Definitivamente, yo también tendría que irme como referente tal vez al señor Romero Ajá. de la democracia cristiana. No recuerdo ahorita el primer nombre, de apellido Romero. Y también al profesor Carles, que con todo el que sí tenía pues su agitación política y sus temas políticos, supo también manejar eh, con la debida diligencia en la preservación de los fondos públicos, aun cuando hay actuaciones que la gente ha cuestionado, temas, bueno, algunos dineros que él decidió que sí se debían pagar, pero bueno, siempre va a haber cuestionamientos, pero por lo menos lo que sí sabemos es que no era un contralor que estaba allí para taparle nada a nadie. Ujú. Es decir, yo pensaría que esos dos es lo que yo puedo recordar en la era democrática con mejor recordación que los otros que han pasado por allí, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho a Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación, su participación en el día de hoy, pasando por todos los temas. ¿Usted tiene algún mensaje con relación a los últimos acontecimientos, a las declaraciones del señor presidente, con relación a que hay que presentar denuncias con pruebas, etcétera, para cerrar en el día de hoy? Es correcto, mire, y no necesariamente con todas las pruebas. Yo creo que el presidente lo dijo muy claro, si no van a presentar las denuncias, dejen de estar hablando, porque hacen un alboroto y una algarabía y resulta que no concretan nada. No solo es presentar la evidencia que tengan, que el Ministerio Público haga su trabajo, o sea, hace lo demás, sino que también se constituyan en querellantes para coadyuvar en la investigación y aportar todo lo que en el camino sea necesario. Si nosotros no damos con la forma como se cometieron los actos de corrupción o los delitos que permitieron la malversación de fondos, nunca vamos a corregir la administración pública. Muy bien, muchas gracias, Ana Matilde Gómez, gracias por estar con Gracias a nosotros. ustedes. La esperamos en la próxima siempre con estos temas importantes para conversar acerca de la realidad nacional. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Choc Multimedia.